Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a una edición más de su programa La Voz del Islam. Es una producción que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, señor presidente, tiene por objeto presentarle la civilización del Islam, la cultura islámica, la religión, en fin, para que usted pueda conocer la religión del Islam, su cultura, directamente de los que la profesan y no esté dependiendo de segundas opiniones que tal vez puedan tener algún interés hostil contra los musulmanes. Estamos en este momento haciendo una serie de programas sobre la Sharia islámica. Es algo que causa mucho revuelo hoy en día, mucha controversia. Hay personas que están en contra de la Sharia, dicen que la Sharia los va a oprimir y que los musulmanes quieren imponer por la fuerza la Sharia. En fin, toda una serie de mitos y leyendas urbanas que se van creando a veces a consecuencia de los intereses políticos. El tema que vamos a abordar hoy es el de el sistema judicial, el de los procedimientos judiciales. Pero antes de entrar bien en la introducción, quiero saludar al profesor Israel, que siempre nos acompaña amablemente. Assalamu alaikum, profesor, ¿cómo está usted? Alaikum salam, Sheikh Isa, y gracias nuevamente por invitarme a participar en La Voz del Islam. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema del procedimiento judicial. Primero que nada, el Sagrado Corán nos dice claramente que el gobierno que pueda tener cualquier comunidad, región o país está puesto para practicar la justicia, para evitar que algunos habitantes sean injustos con otros, a veces injustos consigo mismos y también injustos con la naturaleza y el medio ambiente que los rodea. Entonces, el Poder Judicial o el sistema judicial es la expresión misma del objetivo primario de cualquier gobierno. Entonces, todo gobierno del mundo debería preocuparse de tener un sistema judicial con procedimientos judiciales que sean sanos, que sean cristalinos, porque es su razón de ser y su razón de existir. Los gobiernos están para administrar justicia y administrar los bienes del Estado. Entonces, si un gobierno no fomenta, no protege, no desarrolla un aparato judicial que lleve a la gente hacia la justicia, aunque no sea al 100%, pero que acerque a la población a la justicia o acerque la justicia a la población, si no se cuenta con esto, este gobierno es un gobierno fallido, es un gobierno fracasado porque no está cumpliendo con el 50% de sus objetivos y no sé qué tanto merecerá mantenerse. Entonces, en el Islam está bien claro esto, dice Dios en el Sagrado Corán que estableció que los gobiernos están para administrar la justicia y que un gobierno está para evitar que unos ciudadanos sean injustos con otros, que unos opriman a otros. Y si no fuera por esta función importantísima de los gobiernos, la opresión, el delito, la injusticia se extenderían por todas partes. Entonces, miren ustedes, había sido algo muy importante la administración de justicia. En la Sharia islámica es uno de los objetivos principales de los gobiernos que administran los estados. Empezamos a detallar un poco sobre este tema. Por ejemplo, tenemos que la Sharia islámica nos dice que el Estado debe designar a los jueces, debe hacer tomando en cuenta la idoneidad, la honestidad de los jueces, pero sobre todo, su conocimiento de la ley. No solo de la Sharia islámica, sino también de las disposiciones legales que derivan de la Sharia islámica, de la jurisprudencia
El juez tiene que tener esa capacidad de hacer jurisprudencia y de hacer cumplir la ley en todos sus niveles, ya sea la Sharia o las leyes seculares que derivan de la Sharia y que comparten el espacio jurídico junto con la Sharia. Cuando se designa a un juez, no hay que dejarse llevar por intereses partidarios, no hay que dejarse llevar por sobornos o tal vez presiones. Es muy grave cuando un partido político designa a sus partidarios, a sus simpatizantes como jueces, porque está provocando un desequilibrio en el sistema judicial de un país y está alejando a la justicia del pueblo. Otro detalle importante es que los jueces tienen terminantemente prohibido recibir toda clase de regalos de parte de la población. Se les debe asignar un salario, se les debe asignar un pago por sus servicios. Los jueces deben estar tranquilos, los jueces deben tener estabilidad laboral, porque si no están en esta situación de estabilidad, tanto en lo emocional como en lo corporal, no van a poder emitir un veredicto cercano a lo justo. Cuando los jueces están juzgando en el sistema islámico, el juez está solo, es decir, que él es el que recibe las audiencias, él escucha los testimonios, él también analiza la veracidad de los testigos, las pruebas. En el sistema de la Sharia islámica no existe mucho la figura de las cortes occidentales como las conocemos, aunque comparte mucho con ellas. Los tribunales dependen, en la Sharia islámica, dependen más del juez que de los jurados, ¿no? Hoy en día los jueces, aparte de tener conocimiento de la Sharia islámica y de la jurisprudencia, también tienen que tener conocimiento de lo que son evidencias forenses, procedimientos policiales, ¿no? En especial a los que les toca trabajar en procesos penales. Y no es prohibido que el juez sea asistido por toda clase de peritos. Es más, es obligación de los jueces conseguirse gente técnica o científica que los puedan asesorar en los diferentes juicios, en los diferentes casos que llevan adelante. Y es un pecado si un juez emite un veredicto basado solamente en su opinión del ego, de alguien que no sabe sobre un tema específico. Es justo, es necesario que los jueces consulten a médicos, consulten a peritos policiales, toda clase de peritos técnicos que sean necesarios. Otro tema muy importante respecto al procedimiento judicial es que el acusador, es decir, la persona que trata de obtener un derecho que está en posesión de otro, él está yendo en contra de lo natural. Lo natural o lo básico en la Sharia islámica es que la persona que posee algo, que se encuentra en posesión de cierto bien o disfruta de cierto derecho, es el justo propietario y beneficiario. Si alguien viste una camisa, por ejemplo, debemos asumir que es su camisa y que él la adquirió legalmente. Es decir, que debemos pensar bien de las personas inicialmente. Si alguien está manejando un vehículo, debemos asumir que es su vehículo y que él lo adquirió legalmente, o que se lo prestaron, o que lo alquiló tal vez, o se lo regalaron, en fin. Debemos siempre asumir lo mejor de las personas, ¿sí? Cuando aparece alguien que rompe esta situación inicial con una acusación, por ejemplo, diciendo, no, esta persona ha robado ese auto, se lo apropió injustamente. Entonces esa persona que está yendo en contra de la inocencia natural, del buen pensamiento que debemos tener de las personas, ese que acusa es el que está obligado a presentar evidencias de que su acusación es cierta.
Yo sé que es algo que hoy en día no es muy importante, pero recordemos que estas palabras las dijo el profeta Muhammad hace 1400 años. En una época donde en Europa, por ejemplo, tiraban a la gente en los juicios, los tiraban al agua a ver si flotaban o si se ahogaban. Si flotaban era que el agua los había rechazado y eran culpables, y si se ahogaban es que eran inocentes. O también había juicios que se dirimían a través de una lucha entre el acusado y el acusador. Entonces, en esos tiempos así tan terribles, donde el sistema de justicia estaba todavía en pañales, el profeta Muhammad viene y establece claramente que el acusador, aquel que rompe con la inocencia natural, el estado de inocencia de las personas, el que alega un delito, él debe presentar pruebas de lo que está diciendo. Y si él no tiene pruebas de la acusación que está profiriendo, esa persona incurre en un delito que es el delito de calumnia, ¿no es cierto?, o de injuria, y es otro caso, digamos, otro procedimiento, pero es muy importante que en la Sharia islámica solo los que acusan deben presentar las pruebas. ¿Qué pasa con los acusados? Si a usted lo acusan, por ejemplo, de haberse robado un vehículo y el vehículo es suyo, ¿no es cierto?, a usted le basta conjurar o tal vez escribir un documento donde usted dice: este vehículo que yo tengo en mi posesión es mío y lo juro por Dios, y punto. Eso es suficiente para usted. No necesita estar presentando pruebas y documentos y no sé qué. Es lo que dicta el profeta Muhammad. El acusador debe presentar la evidencia y al acusado le basta conjurar su inocencia. Esto es algo magistral que es la base del derecho penal, ¿no es cierto?, los procedimientos jurídicos y penales sobre todo. Otro punto importante es que los veredictos no se deben asumir como infalibles. Puede haber equivocaciones en un veredicto. Ya vimos antes un caso en que el profeta Muhammad reconoció haber sido influido por la elocuencia, por la facilidad de palabra de una de las partes, y advirtió claramente que aquella persona que conscientemente se apropia de un derecho que sabe que no es suyo, debe prepararse para ocupar su lugar en el infierno. Es decir, que Dios lo va a castigar porque es un pecador y aparte es un delincuente que está cometiendo falsedad ideológica, o tal vez llegó a cometer falsedad material también, falsificando las pruebas. En el Islam es permitido que las personas recurran a un abogado, no es obligatorio. Uno puede contratar los servicios de alguien que lo defienda. Existen también la figura de los fiscales, que son las personas que realizan las acusaciones también en nombre de los acusadores. Y se recomienda a los jueces, por ejemplo, tener mucho temor a Dios cuando se trata de un juicio grave con acusaciones, por ejemplo, de robo, acusaciones de adulterio, acusaciones de asesinato. Hay que tomar en cuenta la duda razonable. Aún después de que se presentan pruebas, estas pruebas pueden tener cierta incertidumbre, cierta ambigüedad, y en esos casos siempre el juez tiene que darle preferencia al estado de inocencia original de los seres humanos. Si existe una duda razonable, entonces no se puede aplicar un castigo corporal, no se puede aplicar un castigo al acusado. Hay que verificar, o si no, directamente se cierra ese caso hasta que la duda razonable pueda eliminarse o directamente se declara inocente a la víctima. Entonces queda totalmente prohibido que un juez dictamine una pena de muerte o dictamine una pena de amputación o cualquier otro castigo si es que hay una duda, incluso habiendo evidencias presentadas, incluso que estas evidencias sean legales, sean aceptadas por el aparato judicial. Si existe una incertidumbre, si existe un margen de ambigüedad en las pruebas, el juez debe saber que no
debe dictar sentencia de culpabilidad ni de castigo para estas personas. Respecto a los homicidios, es también importante destacar que en el Islam el homicida, en sus varias categorías que tiene, se enfrenta a 3 tipos de castigo, ¿no? Uno de ellos es la pena de muerte, talión por casos de asesinato. Otro de ellos es la indemnización, otro de ellos es cárcel, y también puede ser que sea perdonado por los deudos, es decir, por la familia inmediata de la víctima de su acción. Entonces aquí es importante destacar que en la Sharia islámica la familia de las víctimas tiene una voz, tiene una participación en los casos de asesinato, en los casos de agresión física o daño físico. El Sagrado Corán dice que las personas pueden recurrir al talión, es decir, exigir a un juez, exigir a un tribunal que se le haga lo mismo al asesino, lo mismo que él le hizo a la víctima. También los familiares pueden recurrir a la indemnización, exigir que el asesino los indemnice económicamente en vez de aplicársele la pena de muerte. El Estado, o sea, el aparato judicial en representación del Estado puede también aplicar castigos extras en casos de mucha saña, ¿no? De casos de asesinato con saña, se puede aplicar ciertos castigos extras para cortar de raíz cualquier intención homicida que pueda tener una persona. Sin embargo, el Sagrado Corán nos dice que lo mejor en estos casos es perdonar. Dios le recomienda a las víctimas que sean indulgentes, que no exijan el talión, que no exijan la indemnización, pero le deja la decisión a ellos, porque al final es difícil estar en la situación de alguien que ha perdido a un ser querido por la maldad o la irresponsabilidad tal vez de otra persona. Terminamos un poco esto con la mención de que los homicidios son de 3 clases. En primer lugar está los homicidios que vienen con dolo, o sea, con cierto grado de culpabilidad. En la Sharia islámica son 2 tipos. El primero es el asesinato, es cuando una persona con saña, con premeditación, con alevosía tal vez, quita la vida a otro ser y lo hace con un arma homicida, un arma que normalmente se utiliza para matar, como ser una pistola, un rifle, un cuchillo, veneno, en fin. El segundo tipo es el homicidio semi-intencional, que también es doloso, es decir, que también tiene intencionalidad de parte del homicida, pero se dio de una manera donde no interviene un arma que normalmente se utiliza para matar. Es el caso, por ejemplo, de alguien que tal vez provocó el ahogamiento de otra persona o lo golpeó con una piedra de molino o lo golpeó sin intención de matarlo, según él, pero después se comprueba de que hubo una intencionalidad, pero no se utilizó un arma que normalmente se utiliza para matar. Y después tenemos el último tipo, que es lo que se llama el homicidio culposo, ¿no es cierto?, donde la persona por accidente, por cosas, azares del destino, le quita la vida a otro, a veces por negligencia, por mala suerte, dirían algunas personas. La idea es que estos homicidios se cometen por accidente y no se cometen intencionalmente. En estos casos, el juez también debe tomar en cuenta esto y debe aplicar las sanciones necesarias que no deberían llegar a la pena de muerte. Los homicidios que son culposos, los que son por accidente, no se le aplica la pena de muerte, pero sí la indemnización. Deben indemnizar a la víctima, a la familia de la víctima. Eso entonces a manera de introducción, y
ahora vamos a ir con el profesor Israel para que nos cuente si es que nos han llegado preguntas, si tenemos preguntas respecto al tema. Alaikum salam, Sheikh Isa. Y como siempre, ya nos han llegado las consultas y la primera viene así. ¿Qué es el falso testimonio? El falso testimonio. En la Sharia islámica, sí, se lo llama al-qawlu biz-zur, ¿sí? O shahadat az-zur, que es el testimonio falseado, ¿no? Es cuando una persona intencionalmente, cuando se lo invita a ser testigo en un tribunal ante un juez o ante una autoridad, él testifica algo que no es verdad, o por lo menos no es la verdad que él conoce. Este falso testigo, que lo puede hacer por algún interés o lo puede hacer por alguna ganancia económica, está cometiendo un pecado terrible. El falso testimonio en sí es un delito. Y el profeta Muhammad advierte graves consecuencias, un castigo terrible para los que pronuncian falsos testimonios, hacen juramentos en falso. Dice el Sagrado Corán, una palabra que sale fácilmente de la boca puede causar que la persona caiga y se precipite 70 años en el fondo del infierno. Como verán ustedes, entonces debemos tener mucho cuidado cuando hacemos un testimonio, debemos tener mucho cuidado cuando declaramos algo frente a una autoridad o en un tribunal. Debemos tratar de ser lo más cercanos a la verdad posible, siempre y cuando eso también no nos signifique riesgo para nuestra vida, ¿no? Los gobiernos siempre deben tratar de darle las garantías necesarias, la seguridad necesaria a los testigos que participan en casos que son muy sensibles, donde pueda haber amenaza a la vida de los testigos. Espero que la respuesta haya sido suficiente y útil para aquellos que buscan la verdad. Y veamos, profesor, si hay alguna otra pregunta. Gracias, Sheikh Isa. Nos llega una bastante interesante y nos refiere así. ¿Qué pasa con los jurados de las cortes? Bien, dijimos anteriormente que un tribunal, una corte de justicia, en el caso de la Sharia islámica, originalmente no cuentan con el jurado. Es decir, que este grupo de personas que deciden en realidad si un acusado es inocente o es culpable, en la Sharia islámica no tiene lugar. El juez es el que debe escuchar, el juez debe analizar y evaluar las evidencias presentadas, los alegatos presentados, y el juez es el que emite su veredicto. Y él solo es el único responsable de designar a un acusado como inocente o como culpable. Y posteriormente también él, obviamente siguiendo los preceptos de la Sharia, siguiendo las reglas de la jurisprudencia, tomando en cuenta principios tan importantes como son la presunción de inocencia, la duda razonable, en fin, tomando todas estas consideraciones que provienen de la jurisprudencia, es el juez el único que emitirá veredicto. No depende él de ciudadanos amateurs, digamos, que son tomados al azar. En la Sharia islámica no existe esta figura de los jurados. Probablemente en algunos juicios sea necesario, pero de principio los jueces actúan solos y son responsables solos. Si se descubre que un juez emitió un veredicto y este veredicto está equivocado, se debe recurrir al mismo juez, apelar. Se debe apelar al mismo juez que emitió el veredicto originalmente para que él rectifique su veredicto. Se inicia un trámite, ¿no es cierto? Se indica, se presentan las evidencias correspondientes que indican el error que se dio en el veredicto y que indicarían también cuál sería el veredicto correcto o más aproximado a la verdad, y el mismo juez rectifica su anterior posición y pronuncia un veredicto nuevo, ¿ya?
Entonces la figura de los jurados, ¿sí? La figura de los jurados no tiene mucho lugar en una corte de Sharia islámica, pero sí los peritos y los asistentes de parte de la policía, los forenses, ¿no es cierto? Y toda clase de peritos técnicos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, profesor? Gracias, Shay. Sí, en la misma línea viene lo siguiente. ¿Estos preceptos de Sharia se aplican hoy en día? Claro, los preceptos que la Sharia propuso hace más de 1400 años, hoy en día son la base prácticamente de los sistemas judiciales, ¿no es cierto? Sí, se practican hoy en día, pero ojo que ha habido una gran dificultad para los países de mayoría musulmana en mantener el aparato judicial en sus países basado en la Sharia islámica, porque ha habido una gran guerra contra la Sharia a partir del siglo XIX, por ejemplo, cuando Inglaterra, Francia prestaban dinero al Imperio Turco Otomano. A cambio de estos préstamos le exigían al Imperio Turco Otomano que establezca cortes de derecho secular, donde no se toma en cuenta la Sharia islámica, y esto fue generando un conflicto interno para el Imperio Turco Otomano que al final, junto con otros factores igualmente importantes, determinó la caída y destrucción del Imperio Turco o el Califato Turco Otomano. Entonces, los preceptos de la Sharia se aplican en varios países. Tenemos el caso, por ejemplo, de países como Turquía, tenemos el caso de Arabia Saudita. Pero hay algo importante aquí, profesor, que lo tenemos que aclarar. La aplicación de la Sharia no siempre va a ser monolítica, es decir, la Sharia no es un todo o nada. La Sharia es un conjunto, es un código de normas que tienen reglas generales y también tienen una jurisprudencia específica que se aplica a los casos específicos. Entonces, cuando decimos que las normas de la Sharia se aplican hoy en día, puede ser que en algunos países se apliquen en un 10%, en un 20%, en otros países se apliquen en un 80%. En algunos países puede ser que la jurisprudencia islámica se aplica en casos, por ejemplo, del derecho familiar, sobre todo, la herencia, pero en los procesos judiciales, en el procedimiento penal, por ejemplo, prácticamente no existe esta práctica. Entonces, no hay países que apliquen 100% la Sharia islámica o 100% la jurisprudencia islámica, porque existe una guerra en contra de la Sharia, existe una hostilidad de parte de los otros sistemas de pensamiento, de las otras doctrinas ideológicas que hay en el mundo, y no desean que se aplique la Sharia. Además, la misma Sharia no se va a poder aplicar al 100% porque siempre está evolucionando. No los principios generales, pero sí la jurisprudencia evoluciona, la tecnología evoluciona, los seres humanos descubrimos cosas nuevas. Entonces, cuando decimos que sí, que se aplican y se practican y que hay varios ejemplos, debemos entender que no es una práctica total, así como imaginaríamos de principio de manera superficial, ¿no? Pero sí se aplican estos principios. ¿Hay alguna otra pregunta, profesor? Gracias, Shay. Sí, tenemos una para cerrar y también es muy interesante. Y dice así: ¿qué pasa si gano un juicio de forma fraudulenta? Es una de esas preguntas que queman, ¿no? Bueno, señor don fraudulento, si usted intencionalmente ha distorsionado o ha manipulado las pruebas, incurriendo en lo que se llama el delito de falsedad material o falsedad ideológica, distorsionando o manipulando los testimonios de testigos, comprando tal vez los testimonios de los testigos, y a través de esta acción que es pecaminosa y también es delictiva, usted logra que un juez se engañe y se desvíe de lo que es la verdad, la justicia, y le facilite a usted o le conceda a usted, este juez, el derecho de alguien más, el derecho ajeno. Usted debe saber que si usted consiente y mantiene este procedimiento hasta poder beneficiarse de ese derecho que es ajeno y usted lo sabe, usted está cometiendo un pecado gravísimo, que si Dios no lo perdona,
este pecado lo puede conducir directamente al infierno. Aparte de que usted es un delincuente por haber alterado las pruebas y por haberse apropiado injustamente de los bienes de los otros, y usted está al mismo grado que los ladrones y los asaltantes. Tal vez sea más elegante, tal vez tenga más dinero para alterar las pruebas y manipular a jueces y autoridades, pero no es más que un vulgar ladrón y asaltante o ratero de los que hay en la calle. Bien, se nos termina el tiempo y les agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias, profesor, como siempre ayudándonos, y los esperamos en otra edición de La Voz del Islam. Cualquier duda o pregunta que tengan, escríbanos, comuníquense a las direcciones que aparecen en pantalla y los esperamos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes.